para mí es un gran reto verdaderamente poder hablar acerca de la mansedumbre. Así que vamos a iniciar preguntándonos qué es mansedumbre. La palabra manso en el original hebreo es nau, que significa humilde. La mansedumbre es parte del fruto del Espíritu Santo, como conocemos el pasaje de Gálatas 5:22. Este fruto es el beneficio espiritual de la comunión con Dios. Es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro. En teología cristiana se define la mansedumbre como el proceso interno por medio del cual la persona vive en paz. Salmos 37:11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Voy a estar leyendo en la versión Reina Valera 1960, a reserva que yo dé otra indicación. Mansedumbre, por tanto, es un sinónimo de humildad. Salmos 37:11 dice que los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Hacen cesar grandes ofensas. Eclesiastés 10:4 dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Números 12:3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Así que nos preguntamos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pudo el hombre más manso sobre la tierra matar a un hombre? Cuando Moisés mató al egipcio, siendo un hebreo de nacimiento, pero criado como un egipcio, vivía en Egipto. Todavía no había tenido un encuentro con Dios en Madián. Era un hombre lleno de ira, de deseos de venganza, el deseo de hacer justicia por sus propias manos, lo suficiente como para matar a un hombre pensando que estaba defendiendo al pueblo judío. Era un hombre dominado por sus impulsos. Sin embargo, Moisés vivió un proceso en su vida. Dejó la comodidad de Egipto y tuvo que huir al desierto y llegó a Madián. Allí se quedó a vivir en casa de Jetro y tiempo después se casó con una de sus hijas y tuvo hijos. Moisés ya había hecho su vida allí, pero Dios tenía otros planes para él. Un día, apacentando un rebaño, fue al desierto y llegó al Sinaí, donde tuvo un encuentro con Dios que cambió su vida. Habían pasado muchos años desde que había salido de Egipto y allí tuvo que volver por mandato de Dios para salir al frente del pueblo de Israel que vivía esclavizado. Moisés caminó al frente del pueblo de Israel durante 40 años y durante ese tiempo tuvo un trato continuo con Dios que moldeó su vida, moldeó todo su ser, que lo transformó en un hombre manso. ¿Recuerdan ustedes cuando rompió las tablas de la ley que el Señor le había dado en esos primeros meses de caminar? Yo creo que habían pasado 2 meses cuando mucho. Sin embargo, muchos años después, este hombre, Moisés, exhorta al pueblo de Israel a obedecer a Dios y los prepara para entrar a la tierra prometida que él solo pudo mirar de lejos. Moisés, para entonces,
era un hombre transformado, era un hombre diferente. Su relación continua con Dios lo llevó a hacer ajustes y hubo un cambio significativo en él. ¿Con qué frecuencia vemos en la iglesia actitudes de enojo, de ira, que están en conflicto con un hijo de Dios? ¿Cuántos hay que diciéndose cristianos ofenden a otros con sus palabras o con sus actitudes, diciendo que son de carácter fuerte? La mansedumbre implica la capacidad de autocontrol, de dominar la cólera cuando asalta. La mansedumbre es una gloriosa virtud que tiene muchos efectos buenos y que nos benefician. Además de que son de gran importancia para nuestro servicio y el trato con nuestros semejantes. La paciencia nos permite actuar en todo tipo de pruebas de la manera correcta. La mansedumbre nos permite hacer lo correcto a través de la práctica de nuestro servicio y nuestras obras. El mayor ejemplo de mansedumbre es nuestro Señor Jesús. Él nos invita a que aprendamos de Él. En Mateo 11:29 nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En la versión NBI lo dice de esta manera: carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. La mansedumbre se había hecho carne en Jesús, era parte de su ser. Él era humilde, apacible. En los evangelios nosotros podemos ver a Jesús dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, reaccionando con mansedumbre, con humildad ante su destino. Mateo 12, 18, 19 dice: miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará, ni gritará, ni levantará su voz en público. Mateo 21:5 dice de la siguiente manera: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Jesús acepta su calvario y su muerte con mansedumbre. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se sacrifica por amor y por obediencia al Padre para salvar a los suyos. Por lo tanto, como hijos de Dios, somos apartados para ser santos y llamados a ser como Jesús, a aprender de Él. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta la mansedumbre? Hablar y hacer cosas sin pensarlo son probablemente dos de las debilidades que ocurren con más frecuencia en los seres humanos. Y una de las consecuencias de esto es que se dicen y se hacen cosas de las cuales uno se arrepiente poco después de que ocurren. Cosas que dañan a uno mismo y a otras personas. Los que tal hacen carecen de mansedumbre.
La mansedumbre hace que una persona considere sus acciones antes de actuar. Por esta razón, todo lo que dice y hace será dicho y hecho de una manera completamente diferente a como si hubiera actuado impulsivamente. Y muy a menudo dejará de hacer por completo lo que había pensado realizar o decir. Y esto trae bendición añadida. Como dijo nuestro Señor Jesús, y encontrarán descanso para su alma. Quien actúa con mansedumbre tiene paz y vive en paz porque procura la paz. Lo que leemos en Santiago 1:19 nos da una idea de cómo se manifiesta la mansedumbre. Dice la palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:19-20. Sabemos esto, pero pongámoslo en nuestro corazón. Es prontos para oír, tardos para hablar. Esta maravillosa ventaja tenemos si somos mansos. A menudo se puede experimentar, por ejemplo, en una conversación, que no nos tomamos el tiempo para oír, esperar y permanecer en silencio hasta que el otro haya terminado. No, normalmente se interrumpe y las dos personas terminan hablando al mismo tiempo. ¿A esto se refiere ser prontos para oír? No, de ninguna manera. Las personas hacen y actúan de esta manera porque les falta mansedumbre. Un ejemplo de mansedumbre, como dijimos antes, es Jesús. Cuando los fariseos se acercan a él con la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, Jesús no respondió de inmediato cuando le preguntaron qué deberían hacer con ella, sino que se agachó y escribió en la arena. Jesús fue pronto para oír y tardo para hablar. Y con todo esto, después de escuchar la voz del Padre, habló con autoridad y la respuesta que les dio fue un gran golpe que salió de un corazón manso. La mansedumbre, queridos hermanos, es actuar de manera oportuna. Como hijos de Dios, podemos hacer uso de esta virtud de manera excepcional. Proverbios 15:4 dice: la lengua apacible es árbol de vida. Tenemos que ser mansos, apacibles, humildes, para poder escuchar la voz de Dios y tener alimento espiritual para dar. Primera Pedro 3:15 refiere: siempre debemos de estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Si alguno es sorprendido en alguna falta, nosotros tenemos que ayudar a tal persona con espíritu de mansedumbre, dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:1. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad
y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Segunda Timoteo 2, 24 al 26. La mansedumbre, por tanto, hermanos, nos permite estar tranquilos y atentos para poder ayudar a la otra persona de la manera correcta, conforme a lo que el Espíritu obra en nosotros. Y asimismo, actuar en el momento oportuno para que nuestras acciones tengan el mejor resultado posible. Qué gran bendición es poder estar callado y atento, escuchando lo que la otra persona tiene que decir cuando te contradice. Para que cuando haya terminado, con calma y tranquilidad, puedas decir algunas palabras que traigan luz. Proverbios 25:15 dice: con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. La mansedumbre, por tanto, forma parte de la sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, dice el apóstol Santiago, el capítulo 3:13. La mansedumbre le otorga dignidad a la sabiduría, y esto hace más fácil ser escuchados. La mansedumbre cristiana a veces se confunde con debilidad o cobardía, pero no es así. La mansedumbre implica una gran fuerza interior capaz de controlar los impulsos más elementales del ser humano, como la violencia, el egoísmo o la arrogancia. Concluyendo, la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu Santo que se desarrolla a través del trato continuo con Dios, que refleja, que revela la madurez cristiana de un hijo de Dios. Y en nuestro Señor Jesucristo tenemos el más claro ejemplo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, mis queridos hermanos, como hemos visto a través de esta breve reflexión en la palabra de Dios, la mansedumbre, la humildad, trae grande bendición a los hijos de Dios, porque entonces trae paz interior, de tal manera que hay dominio propio, de tal manera que este hijo de Dios puede enfrentar cualquier tipo de situaciones difíciles, adversas, pero con mansedumbre, teniendo paz en el corazón y procurando siempre la paz.